porción aglandular, que es lo que conocemos como mucosa aglandular del estómago. En el equino cubre casi la mitad del estómago la mucosa glandular. Pero miren que la mucosa glandular, ya glandular, no aglandular como era la amarilla, sino glandular, esta, al igual que en las demás especies, la vamos a dividir en región fúngica y región pilórica. ¿Listo? La región fúngica es toda esta, o toda esta en el perro, o en el gato toda esta. Vamos a ver que en el equino es una pequeña porción de ese estómago, donde, al igual que las demás especies, encontramos las células parietales y principales. Esta ya la habíamos dicho también, ¿no? Células parietales y principales, entre todas de HCl y pepsinógeno, precursor de la pepsina. O sea, aquí empieza a haber la digestión ácida y enzimática, empieza la digestión ácida y enzimática de los alimentos. En esta porción del estómago, que llamamos mucosa glandular, región fúngica, que como pueden ver todas la tienen igual. La región pilórica, pues que se encuentra estrechamente relacionada con el antro pilórico, como pueden ver desde el lado del píloro, tiene células liberadoras de gastrina, que se encargan de no solamente estimular las anteriores, sino también favorecer el vaciado gastroentérico a nivel pues, de los monogástricos. Obviamente poligástricos a nivel de amasco pasa lo mismo, ¿sí? Esas glándulas, a excepción de lo que está amarillo, todo lo que está de otros colores como blanco y diferentes tonalidades de rojo y café, todo esto pertenece a la mucosa glandular. O sea que miren que el equino, el cerdo, perdón, son estómagos monocavitarios compuestos, mientras que el perro y el gato son monocavitarios simples, o sea que solo tiene una mucosa glandular, no se divide como estas dos especies. El rumiante es un estómago policavitario compuesto por una mucosa glandular en el abomaso y en los otros preestómagos como rumen, retículo y omaso, una mucosa que es de tipo aglandular, como pueden ver. El recorrido para los monocavitarios de la ingesta es el mismo. Tiene que entrar por el esófago, cardias, en este caso lo que es la región fúngica y la región pilórica, si son monocavitarios carnívoros, y si es el caso del equino, el esófago pasaría entonces, ¿por qué parte? Por la mucosa glandular. Recuerden que el equino tiene esta línea amarilla que está aquí más marcada, que es lo que conocemos como el margo plicatus. Este es el margo plicatus. Margo plicatus, latín, marco plegado en español, es un engrosamiento que tiene el equino al terminar la mucosa glandular para seguir con la glandular. ¿Listo? El marco plicatus, entonces si nosotros vemos abdomen y vemos abdomen y estómago, si vemos este estómago acá, lo van a ver un poco, mírenlo acá. Ahí tiene úlceras, pero no se fijen en las úlceras, lo que pasa es que lo demás es lo que me interesa. Miren que la mucosa glandular, y tenemos acá el margo plicatus, que es la división, la parte glandular del estómago del equino nomás. ¿Listo? La otra es no tiene esto. O sea que por ahí tiene que pasar ese alimento, por esas dos mucosas. Habíamos hablado del recorrido de la ingesta de rumiantes a nivel del estómago, ¿cierto? O sea, si es monocavitario compuesto, esófago, cardias, esfínter cardiaco o cardíaco, mucosa glandular, región fúngica, pues. Pero si es un estómago monocavitario simple, esófago, cardias, ¿cierto? Esfínter cardíaco, mucosa glandular, región fúngica pilórica, mucosa glandular, región cardíaca.
Región fúndica y región pilórica. Y eso es todo. ¿Sí? Al igual a este lado dice. Arranca, si es glandular, ¿sí? Mucosa glandular, región cardíaca fúndica y pilórica. Si es monocavitario, 5. O sea que toda su mucosa es de tipo glandular. ¿Sí? Pero si es rumiante, ¿cómo se recorre la ingesta? Tienen que ver, primero que todo, si es un lactante o si está rumiando ya. Si está rumiando o está pasando el alimento a la bomasa. Porque es más complejo allá en el rumen, en los preestómagos. Entonces, ¿cómo harían rumiando? Se lo dije, ¿no? La vez pasada. Sí, sí. ¿Cómo es el recorrido? En el rumiante. Más complejo. En el asa ya no eran el número. Ahí está el rumen. Rumen, retículo. Por aquí se ve el abomaso y el omaso queda por aquí a este nivel, pero del otro lado. ¿Sí? Y el rumen, saco dorsal del rumen, saco ventral del rumen, saco ciego dorso caudal, saco ciego ventro caudal. Surco del rumen, estos son surcos, que se llaman del otro lado, tenemos los pilares. Surco craneal del rumen, surco caudal del rumen. Pero esos son partes anatómicas, pues no vamos a hacer énfasis, me gusta, prefiero que me hablen del recorrido y la ingesta. Y los procesos fisiológicos que ocurren aquí también sería bueno saberlos, porque, como les decía a sus compañeros, ustedes son médicos, ingenieros. Claro, ustedes son zootecnistas también, ingenieros. Por ser ingenieros zootecnistas deben saber bien esto. ¿Para qué es importante saber esto? Para producir. ¿Producir qué? Leche o carne. Leche o carne. De los derivados, pues sí, pero. Sí. Entonces necesitamos saber cómo se comporta acá. Y en rumiantes es clave el estómago. En monogástricos es clave allá en la parte de atrás, intestino delgado, intestino grueso. Bueno, entonces tenemos que el recorrido, primero decíamos que avanzamos aquí, vamos a hacerlo rápidamente, bueno, ni tan rápido porque aquí van unos apuntes que les voy a dar. El esófago, porción abdominal, termina aquí, en esta parte, que antes de que entre al retículo, a esta pequeña porción le llamamos cardias. Y por el otro lado tenemos el esfínter cardíaco, ¿cierto? Es un músculo que, como su nombre indica, es un músculo circular que permite que pase el alimento, pero también permite que salga, en este caso de esta especie, excepto el equino, que ya sabemos que no puede ocurrir. Continuamos con el retículo. Miren cómo va el alimento. Dentro del retículo, ¿qué estructura hay ahí? ¿Y cuál es la función del retículo? A ver, díganme la función del retículo. Ustedes son más duros que yo en esto. Yo solo soy IMB. Ustedes deben darme clase de sopa y seco con esta vaina. Si yo llego a decirles alguna barrabasada, ustedes se la pillan de una vez porque ustedes son Z. A ver, ¿qué hace el retículo? Exacto. Entonces yo se lo resumo, ¿no? Para que lo recuerden. Es el maestro de la orquesta. ¿Qué hace un maestro de orquesta? Dirige, exactamente. Eso hace. Dirigir la ingesta o el alimento que se encuentra al rumen hacia dónde. O lo dirige hacia la boca, rumia, o lo dirige hacia el omaso. ¿Sí? Pero también dirige el eructo, el gas que se produce por la fermentación en el rumen. Y si es un lactante,
Se encarga de dirigir el paso de la leche desde el cardias. Porque dicen siempre ahomazo. Omazo y ahomazo. Es que uno anatómico, es que esta mañana también me mostraba un diagrama, yo no sé por qué pasan de aquí hacia el ahomazo, pero si el ahomazo obligatoriamente pasa ahí en el recorrido. Y yo no, ¿sí? ¿Cierto? Entonces yo no sé por qué hablan de un paso de retículo a ahomazo. ¿Ah? Dicen que hay una gotera esofágica. Pero la gotera esofágica está en el retículo. Y cuando usted la abre en anatomía, ve que la entrada está por el cardias y desemboca en el omazo. Y el omazo pasa al ahomazo. Entonces, eso es un problema que yo no sé, o será que de pronto hay algo que no sé, pero anatómicamente tiene que pasar uno por el omazo. ¿Listo? Entonces, el retículo ya saben qué hace. ¿Listo? El retículo entonces tiene la gotera esofágica. Pasa la leche. ¿Qué hace la gotera esofágica? Ella se cierra y pasa la leche desde el cardias directamente al omazo y ahí por el surco omasal, ¿sí? Pasa directamente al ahomazo, al cuajar. El cuajo, ¿se acuerdan del cuajo de la leche? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la leche ahí? Pues prácticamente se corta, ¿cierto? Forma grumos y el cuajo, que es el líquido de la leche, ¿cierto? Por las enzimas digestivas que están ahí. Por eso se llama cuajar. ¿Listo? El cuajar. El pan sabonete de librillo y cuajar. ¿En el colegio? ¿Cuál es la panza? O sea, la panza es el rum, el bonete, el librillo y el cuajar, el agua. ¿Listo? Nos enseñan en el colegio con los nombres. Bueno, entonces. Hay ese que es el librillo, es anatómicamente se ve como las panas. ¿Te acuerdas? Y hay otro que parece pana. Para entender cómo funciona esto, entonces digamos esto acá. Muy importante. Viene el alimento. ¿Pasa por dónde? Cardias, hipercardial. Luego, retículo, muy bien. Y el retículo, como hasta ahora está entrando, entonces pasa por aquí. Por el orificio omasal. No, es o más. Por el orificio retículo, no. Cardias, retículo, rumen. Y en el rumen ocurre esto. Esto lo llamamos en esta dirección contra la longitud. Esto se llama mezcla del alimento. El alimento se mezcla en esta posición desde los sacos dorsales a los sacos. ¿Cierto? ¿Qué pasa aquí? Las bacterias y los protozoarios son muy importantes, que hacen parte de la biota intestinal. ¿Sí? La biota intestinal. Que prácticamente cogen esa celulosa y que la convierten. La celulosa. ¿La convierten? Celulosa de pasto. Y también le podemos dar al ganado. Carbohidratos de difícil digestión. Las bacterias entonces, ¿qué hacen? ¿Cuáles bacterias hay ahí que recuerdan? Lactobacilos, cocos, bacilos, ovis, ¿sí? Una gran variedad de biota bacteriana que lo que hace con la celulosa es desdoblar y formar proteína bacteriana que sirve para alimentar los protozoarios grandes y pequeños del rumen, que me dan la proteína para la alimentación, ¿cierto? Los protozoarios se alimentan de las bacterias y me dan proteína
protozoaria, que es la que le da la proteína al animal de ese componente. ¿Sí? Todos esos protozoarios son muy importantes en esa dieta también. ¿Sí? Pero también las bacterias fermentan, ¿no? Producen esa fermentación. Y miren que a medida que esto se va mezclando y las bacterias van haciendo ese proceso de desdoblamiento del alimento, que normalmente es por baño, ¿sí? En condiciones naturales, el rumen tiene la capacidad de absorber los ácidos grasos volátiles por medio de sus papilas. ¿Cuáles son los ácidos grasos volátiles? Acético, propiónico y butírico. ¿Sí? También se produce algo de ácido láctico, pues son lactobacilos los que también regulan esa biota. ¿Sí? Pero los importantes, acético, propiónico y butírico, que son los ácidos grasos volátiles. Ácidos grasos volátiles. Butírico y fetal. Butírico, acético, propiónico y butírico. Propiónico. ¿Listo? Propiónico. Esos ácidos grasos volátiles se absorben ¿por qué? Por las papilas del rumen, que son más abundantes en la parte superior o inferior. Las papilas del rumen. Inferior, ¿se acuerdan que cuando ustedes abrían un rumen aquí había un poco de como vellosidades acá abajo, pero arriba no tantos? Es porque esas papilas ruminales o vellosidades ruminales se encuentran abundantes aquí y se encargan de absorber los ácidos grasos volátiles. Papilas de rumen. Si garantizamos una buena absorción de ácidos grasos volátiles, mira, anatomía aplicada a la nutrición. Es que yo lo aplico a todo. Pues está muy bien. Anatomía yo la aplico a todo, por eso me contrataron para esto. Que la aplico a toda la cirugía, a la medicina, a la imagenología, a lo que me pongan, le pongo anatomía. Eso es lo que yo aprendí a hacer primero. Ácidos grasos volátiles que se transforman posteriormente en el hígado en triglicéridos. ¿Sí? Grasa. Peso. Más. Ustedes son Z, ustedes piensan en esto. Yo pienso, no, pero ¿cómo van a matar el animalito para producir carne? No, porque yo soy Z, MB. No, ¿cómo lo vamos a matar? Pongan la remedia, pero no la van a sacrificar. Ustedes sí, matémoslo porque esto es plata, kilo por kilo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué más pasa? ¿Cómo ustedes identifican que esto está funcionando adecuadamente, esta maquinaria tan compleja, que yo solo se la explico muy superficial, pero que en nutrición esos profesores que ustedes tienen se la explican detallada y celularmente? ¿Cómo identificamos que esto está ocurriendo bien aquí? Que esto está trabajando bien esta biota con este alimento? Pues, Por medio de la identificación de una buena estratificación ruminal. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Ustedes habían hablado alguna vez de estratificación ruminal en alguna asignatura? ¿Nutrición? ¿Sí o no? Pues estamos en anatomía aplicada. Voy a colocarle la estratificación del contenido ruminal sano, o sea, un animal de estos sano. Aquí va una cosita, aquí va otra, aquí va otra, y por último esta de acá. Esto es gas, esto es sólido, semisólido y esto es líquido. Si esta estratificación ruminal se mantiene, esa maquinaria ruminal, de biota ruminal, está funcionando adecuadamente. Es la estratificación de un rumen sano. ¿Cómo lo identifican ustedes? Cuando van a hacer práctica con vacas, ustedes le meten el puño por aquí, al saco dorsal del rumen, le meten el puño y ¿qué se devuelve? Gas. O sea, es como coger una bomba llena de aire y meter el puño y se devuelve, ¿cierto? Por acá tiende a quedar como la huella del puño, ¿cierto? Como cuando uno pone Ajá. la mano en Sí, entonces plastilina. usted mete el puño y le quedan como los nudillos allá marcados. ¿Sí? Y acá prácticamente
Aquí y aquí prácticamente la parte más ventral ya es más difícil de palpar, esa estratificación. Es así como se mantiene la estratificación. ¿Listo? Pero miren que cuando ocurre esto y el alimento sigue mezclándose y solo sigue sólido, ¿qué hace el retículo? Devolverlo y hacer rumen, ¿sí? Y el láser queda. Y si esto se aumenta mucho, eructa. ¿Sí? Y cuando esto esté al punto de que el semisólido sea barro, como barro, ya lo pasa. O sea, el retículo lo pasa es a lo más. Al igual que los líquidos. Semisólido y líquido pasan al gomazo. ¿Sí? Estos se devuelven para volver a ser masticados hasta que llegue a esto o a esto. ¿Listo? Entonces, ya como vamos a seguir el recorrido del semisólido, después del rumen pasamos a otra parte, ya miren, ya vimos rumen, pasamos a otra parte que se ve aquí, que es el omazo. El omazo, no hablemos tanto de la anatomía específica, mejor díganme qué hace el omazo. Bueno, le llaman librillo, ¿por qué? Porque tiene una serie de láminas que parecen como un libro, ¿cierto? Papilas que se encargan de absorber qué. O sea, ahí todavía no hay nutrientes. Agua. Absorber agua muy bien. ¿Qué más? Minerales. Minerales. Dice, su función principal es absorber la mayor parte de agua, sodio, fósforo y nitrógeno. Nitrógeno. Pero más que todo agua y bicarbonato. Y dice que reduce el tamaño de las partículas. El tamaño de las partículas, pero el bicarbonato se absorbe en gran medida acá. ¿Listo? O sea, recuerden que el pH del rumen es que ácido, así rápidamente, ácido o alcalino. El rumen. El pH del rumen. No es ácido, es alcalino. ¿Cierto? El nivel de alcalinidad del rumen, ¿no? El bicarbonato es el que sirve para la fermentación seca. El bicarbonato para las bacterias son las que fermentan. Entonces el bicarbonato ahí que tendría como para Amortigua, recuerden que se produce ácido láctico y amortigua el ácido láctico al lactato, ¿sí? Para que el rumen, el retículo y el omazo mantengan un pH alcalino, ¿sí? Para mantener El pH alcalino controlado, porque si ustedes tienen un pH ácido el rumen, a esa enfermedad la llamamos acidosis ruminal y eso sí es grave. Pero ese bicarbonato debe llegar también acá al abomazo. El abomazo le decimos como estómago verdadero. Todo estómago, ¿cómo es el pH? Ácido. Entonces, ¿qué pasa si el abomazo no coge el bicarbonato y lo absorbe? Pues, ¿qué va a pasar acá? Y ahora tenemos que esto va a estar alcalino y alcalino no funciona el abomazo. Porque aquí comienza la digestión ácida de los alimentos. ¿Sí me entienden? Entonces, prácticamente, en forma resumida, todo eso es cierto, nos sacó esos apuntes allá, pero en forma general, básicamente aquí tenemos absorción de agua, absorción de bicarbonato, importante. ¿Listo? Para que no se alcalinice el medio ácido del estómago verdadero o abomazo. Miren que vamos avanzando en el recorrido aquí, está paso a paso. Es por ello que las vacas, sobre todo en la carretera, vemos que no les echan agua, ¿cierto? Sí. Las vemos amarrados pastando, pero el agua solo se las da al final del día. ¿Eso está bien o no? No. Por bienestar, no, ni siquiera está bien. Es que por bienestar ni siquiera deberían amarrarlas al lado de la carretera. Y en un rayo de sol. Yo no sé si a alguien le gusta a ustedes amarrar las vacas o los animales al lado de la carretera, pero esas personas deberían cautarles todos los animales. Son tan salvajes que a veces los ponen en el separador, donde no le pueden ni echar. A esa gente deberían quitarle los animales de uno. No sé por qué siguen los animales. Es que animalistas hasta ahora están surgiendo en la política. Hasta ahora. ¿Sí se han dado cuenta? Están empezando a ver leyes buenas. Esperemos
años eso esté fuerte y se acabe toda esa guachada de sangre. Entonces, si le quitamos el agua voluntariamente a un rumiante, a una vaquita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el omazo? Que si no le da Se reseca y se impacta la comida y tenemos impactación o masa. Será importante darle agua voluntaria a las vacas, claro. Importante. impacto o masa. Impactación o masa. Pronóstico reservado, eso mueren rápido por eso. ¿Sabe cuándo se da cuenta uno? Cuando las abren ya para hacer los cortes de carne o de pronto para sacar los cortes ya, porque pues obviamente mueren ellos, las venden así también, así es. Sí. La gente las vende así, no va a perder la plata obviamente. Y cuando empiezan a sacar el rumen encuentran el rumen y el omazo impactados totalmente, llenos de pasto seco, empachado, que dicen también. Por eso ya cuando la encuentran no muertas, o en la necropsia si la mandan para una clínica a hacer eso. Bueno, después del abomazo vamos con el siguiente, que es el abomazo, ¿cierto? El abomazo se encuentra sobre la región cifoidea y es la porción que es de las porciones más móviles del bovino. Tiene un meso, el aumento menor que viene por aquí, es bastante largo y permite que esta víscera se mueva para un lado y otro. ¿Cuál es la especie que origina cólicos porque las vísceras se mueven tanto? Están muy sueltas. Caballo, ¿se acuerdan? El caballo tiene mucha víscera suelta por ahí que se tuerce y por eso pues las cirugías allá. Esta es la parte suelta del bovino y se llama desplazamiento omasal y son causas de cirugía en bovino. ¿Sí? Porque ella se viene para acá o se va por el otro lado. Se llama desplazamiento omasal. ¿Qué hace el abomazo? Ya lo hemos dicho. El estómago, glandular. Dígame en el resumen, porque es lo que yo sé, pero usted sabe más. Por ahí me dijeron un poco de cosas que yo ni sé, ni me acordaba. ¿Qué hace el abomazo? ¿La qué? Dice que tiene la digestión ácida. Ácida, los nutrientes muy bien. Y péptidos también, ¿no? Dice que su pH está entre 2 y 3. Desnaturaliza proteínas. Produce pepsina para romper proteínas. Digestión de péptidos, muy bien, exactamente. Proteínas. Bien. Entonces, después del abomazo, pasamos por la región fúndica pilórica, ¿cierto? Que es esta de acá. Y posteriormente vamos a coger por dónde? Por aquí. Esfínter pilórico. Y ya de aquí en adelante, el recorrido es el mismo para todas las especies. Asas, sigmoides, duodeno, flexura, eso que vimos ahí, ¿cierto? Es igual hasta dónde? Hasta el cielo. Porque del orificio secocólico hacia atrás, volvemos y tenemos una anatomía específica para cada especie. Obviamente tenemos lo mismo, pero cambia su distribución. Después del ilio, ¿qué sigue? ¿De qué? Del ilio. ¿Ilio? Ileón, con E, ¿no? Porque ilion es La el hueso, válvula ¿no? Ileón ileocecal. es la última porción del intestino delgado es ileón. Sí, la válvula ileocecal. Válvula ileocecal, todos la tienen, sí, igual. ¿Qué sigue? Base del ciego, cuerpo y vértice. Todos tienen ciego, igual. ¿Qué más? Después de eso sigue. Bueno, sigue el cuerpo del ciego, base, orificio seco. Secocólico, hasta ahí. Todo es igual. Y de ahí en adelante cambia un poco otra vez. ¿Listo? Colon ventral, textura espalda. Vamos a ver entonces el recorrido de la ingesta del equino y lo comparamos con rumiante y canino. Y el de porcino no lo tengo, pero se lo puedo mostrar también. ¿Listo? El equino
habíamos visto que el recorrido de la ingesta era este. A ver, entonces, equino. Empiecen a hablar. Paso a paso. ¿Qué hay acá? Ahí. Estómago. Glandular, región pública epilórica. Ahí está estrechamiento C. Este. Muy bien. Ese le llamamos con el duodeno. ¿Pero qué parte del duodeno? Asa sigmoidea del duodeno. Es esta de acá, esta porción de acá. Asa sigmoidea del duodeno. ¿Qué forma una? S. Y en el asa sigmoidea del duodeno, ¿qué teníamos? Esta pequeña porción que es la flexura craneal del duodeno. ¿Listo? ¿Sí o no? Duodeno descendente, aunque lo voy a subir, es descendente. Mesoduodeno que fija la porción, o sea, fija todo el duodeno al lóbulo derecho del hígado. Ahora lo muestro cómo está fijo. Esto es acá, no, antes de ascender sería flexura caudal del duodeno. Ahora sí, duodeno. Primero el descendente y ahora la ascendente. Y después otra estructura de forma de S que es flexura duodeno-yeyunal. Límite entre el duodeno y el yeyuno. Esto es. El duodeno no, después de la yeyuno, muy bien. Parte más larga. Recuerden que el intestino delgado del equino mide 20 metros, el bovino 40 metros. ¿Sí? Es más largo del bovino. Lo que pasa es que como tiene un meso más corto, se ve todo recogidito. Inclusive está en su receso supramental, como guardadito en una bolsita. Pero si usted lo estira es más largo que el bovino. Lo que pasa es que el equino es más pendular porque su meso es mucho más largo. Por eso predispone a que cuando ustedes hagan ecografías, lo van a encontrar por allá en la región umbilical. Cuando hacen ecografía del estómago, lo van a encontrar a veces por allá metido, por lo largo que es su meso, a diferencia de otras especies que no. Y después de esta última porción, ilion, exactamente. ¿Listo? Yo les decía que hacía ilion. Inclusive es uno de los sitios marcapaso importantes del tracto gastrointestinal de todas las especies. Yo les nombré los 4 marcapasos intestinales, ¿cierto? ¿No? Esa es una pregunta de saber producir. Se los pregunté en el taller. También me pasa de salir en el taller. ¿Y qué pusieron ahí? Yo no lo he revisado, pero según veo, se van a echar al taller también. ¿Qué pusieron? Por eso, ¿Cómo es que dice la pregunta? ¿Cuáles son los 4 marcapasos del tracto gastrointestinal de un caballo? Inclusive pero es igual para todos. ¿Marcapasos? Marcapasos. Dice marcapaso gástrico. Muy bien, 1. Duodenal, ileocecal. Espere, duodenal, ileocecal. Secocólico. ¿Ese de dónde sacó? ¿De inteligencia artificial? No, aquí está citado. ¿En qué texto sale eso? ¿En dónde lo citó usted? En el libro. Sí, profe, yo lo cité esta, ¿no? ¿De qué libro? Fisiología veterinaria de ¿Cunningham? Sí. Bueno, es que los manda muy generales. Bueno, pero Sí, sirven. Pero entonces los encontramos específicamente. Profe, sí, que no gástrico, sí. del ilion, ¿sí? Colon transverso, flexura pelviana. Ahí están los 4. Gástrico, ilion, colon transverso y flexura pelviana.
Esos son los marcapasos que Profe, una pregunta fuera de eso. El señor del anfiteatro se me entregó nuestros talleres. Sí, sí. Profe, dijiste cola dorsal a la izquierda. ¿Los marcapasos dónde están? Sí, el último. Gástrico, ilio, colon transverso y flexura pelviana. Ahí están los marcapasos. Fuera de los que... ¿Se acuerdan cuando auscultaron descargas de la válvula ileocecal? Ah, sí. ¿Cómo se escuchaba? Como si abrieran una llave y pasara como líquido. Y es porque el ilion, como pueden ver, miren, es más grueso que el resto del intestino delgado. ¿Por qué? Porque su función no es tanto absorber. Su función es coger el bolo alimenticio y pasarlo con fuerza al intestino grueso. Por eso ustedes escuchaban como esa presión. Es porque él tiene su muscular mucho más desarrollado que el resto del intestino delgado. Y no es tan bueno absorbiendo porque su epitelio cilíndrico ciliado o el borde del cepillo ya cambia sencillamente un epitelio cilíndrico sin borde del cepillo. O sea, su absorción no es tan buena acá. Mientras que este sí es ciliado, cilíndrico ciliado, aquí se pierden esas cilias y su función más que absorber es impulsar. Por eso lo llaman de los mejores, de los más importantes marcapasos gastrointestinales que hay. ¿Sí? Hay una cirugía que es cuando hacen enteroanastomosis, pegan acá esto directamente al cielo. Y esos caballos muchas veces toca sacrificarlos porque prácticamente el alimento queda por aquí excluido. Entonces, a veces hay complicaciones con esas cirugías cuando se quita esa porción del intestino delgado. Los marcapasos son los mismos en toda la especie. Después del intestino delgado, que mide 20 metros, 1 metro el duodeno, 1 metro, medio metro el ilion y el resto el yeyuno, vamos con el ciego. El ciego, ya sabemos entonces cómo se enfoca aquí. Va a ponerlo secado. ¿Luego qué sigue? La base. Base, cuerpo y vértebra. Bueno, aquí tenemos la válvula ileocecal. Aquí también alcanzamos a ver un poco el pliegue transverso. Estamos en la base del cielo. Y el orificio secocólico normalmente lo encontramos aquí detrás. ¿Listo? Entonces, la ingesta, ¿cómo vendría avanzada? Válvula ileocecal. Base, ¿cierto? Cuerpo y vértice hacia allá. Luego, ¿cómo se devuelve la ingesta? Cuerpo, base y orificio seco. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Será que uno ausculta el paso de ingesta por el orificio seco? No, porque es un orificio hueco, mientras que el otro sí impulsa, ¿cierto? Entonces ese no. Entonces, este se escucha, este no. Ahora más adelante miramos cuáles son las descargas que se deben escuchar, pero creo que se los expliqué allá. ¿Cuántas descargas de la válvula ileocecal son normales? ¿De 2 a 3 en cuánto? 2 minutos. 2 minutos. 2 a 3 en 2 minutos. ¿Listo? Bueno. Después de ese orificio secocólico, si estamos en caballo, ¿cuál es el recorrido? A ver, sigamos. Ahí está. Orificio secocólico y viene en caballo lo que se llama ¿cómo? Colon ventral derecho. Pero todo el colon del caballo, el colon ascendente, ¿cierto? O mayor el caballo.
Si estamos hablando de un rumiante sería disco colónico. Si estamos hablando de un porcino cono-colónico. Y en carnívoros es muy sencillo, muy corto, se llama colon ascendente y ya, el nombre general. Vamos a ver ahora el recorrido del colon ascendente del caballo, o sea, el colon mayor. Porque aquí cambian tres peces. Primero, orificio secocólico, colon ventral derecho. Sigue flexura external, muy bien. Esta de acá, miren, aquí sí se llama flexura external. Luego, decíamos que esta parte mueva. Colon ventral izquierdo, muy bien. Esta, flexura pélvica o pelviana. Colon izquierdo, ¿cierto? Flexura diafragmática, muy bien. Colon dorsal derecho. Colon termina en colon transverso. Y ahora, después del colon transverso, continuamos con el colon Descendente. descendente o en el caballo le decimos menor. Es este acá, ¿cierto? Y aquí es muy fácil, miren, colon menor, recto llano. Ya aquí el que se aprendió esto hasta acá ya tiene ganado gran parte del recorrido en hasta el caballo. El colon menor del caballo o colon descendente del caballo, al igual que el yeyuno, también tiene un meso muy largo. Y es por ello que estas asas de intestino también se pueden encontrar no solamente en la fosa paralumbar izquierda, sino también pueden encontrarse un poco más abajo, porque también son largas. Ahí está el recto o ampolla recta y el ano. ¿Listo? Cuando hablamos del rumiante, yo les había dicho, ¿no? ¿Cómo era el rumiante? ¿Cómo se le decía? Al recorrer la ingesta. Después del orificio secocólico. A ver. ¿No me los dije? ¿No me los pregunté en el trabajo? Recorrer la ingesta rumiante. Sí, luego no la hizo. El diagrama. Después del orificio secocólico, el rumiante. Ah, que sí. ¿Cómo era? Después de eso sigue el colon. El disco colónico, ¿cierto? Pero el disco colónico no es una sola estructura, también tiene sus flexuras y sus cosas. Tiene nos aproximan una flexura central y una distal. Ajá. Asa proximal, flexuras o curvatura central y asa distal. ¿Listo? Y vuelve también antes del asa proximal, recuerden que también hay un colon transverso. No se lo dice, bueno, Sí. Entonces miren, el recorrido es el siguiente. Cópialo porque aquí faltaron dos cositas y ya. Para mirarlo completo. Entonces miren el ciervo acá, ¿cierto? El cierre. Sí. Asa proximal, ¿cierto? Luego sigue. Dos giros centrípetos. Flexura central. Y posteriormente dos giros centrífugos. Y después el asa distal. ¿Listo? Entonces, faltaron los giros, ¿no? Ahí. Pasaron. El disco colónico, después del orificio secocólico, el disco colónico tiene el siguiente orden de ingesta, del recorrido de la ingesta. Otra vez, asa proximal. Dos giros Centrípetos. centrípetos hacia adentro. Flexura central. Dos giros centrífugos. Asa distal y ahí termina, ¿cierto? Ahí está, llamado disco colónico, porque forma como una especie de disco, a diferencia de otras especies, pues que como el porcino es los mismos giros centrípetos y centrífugos, ¿sí? Pero va formando como un conito, ¿sí? El porcino. Y el perro es muy sencillo.
aquí tenemos el colon del perro. ¿Sí? Miren que este programa tiene un problema. Este programa tiene un problema, mírenlo acá. Que pone el perro mirando como hacia arriba, ¿sí? Como mirando así. Por eso salen las vísceras así. Profe, al del canino se le llama ascendente, ¿no? Y entonces ascendente, ya no tiene un nombre específico como las otras especies. Entonces miren, aquí tenemos el ciego, ¿cierto? Miren el ciego acá, la silueta del ciego. Ciego, base, cuerpo y vértice. Aquí tenemos el orificio, este es el orificio secocólico, ¿cierto? Secocólico. Y acá les voy a pintar con amarillo el orificio secocólico. Hacia acá tenemos una muy corta porción que pertenece al igual, ¿cómo es? Colon ascendente. Luego viene otra porción muy corta que es el colon transverso. Y por último, la porción más larga y más grande que es el colon descendente. Todo esto es el colon descendente. Más sencillo en perro. Y por último, acá tenemos el recto. Recto y alto. Ya, ¿listo? ¿Sí entendieron el canino? El colon del canino es muy sencillo, muy corto, inclusive muy corto. Ascendente, transverso y descendente. Orificio secocólico, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, que es el más grande, a diferencia de otras especies que podría ser el colon mayor, más grande. Aquí el descendente es muy grande, y este que es el recto y algo, allá al final. ¿Listo? Entonces el perro es más pequeño que por ahí. Algunas glándulas accesorias como el páncreas, que alcanzamos a ver por aquí en esta imagen, ¿para qué son? Hablamos del páncreas la clase pasada o lo puse a leer, ¿cierto? Mírenlo ahí. El páncreas. Tiene función endocrina y exocrina. Este es el páncreas de equino, pero es muy similar. Tiene un lóbulo, tiene un cuerpo, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. ¿Sí? Un cuerpo, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. Aquí pasa la vena cava caudal por este agujero o foramen que forma y siempre está relacionado con la flexura craneal del duodeno. ¿Sí? ¿Para qué es el páncreas? Yo ya lo había dicho bastante. Tiene función exocrina y endocrina. A ver, dígame la función endocrina del páncreas. Muy bien, insulina y glucagón, esas dos las. Y la exocrina. Sí, amilasa, lipasa pancreática, ¿cuál más? Amilasa y lipasa. Ya sabemos que con el nombre ya sabe cuáles son las enzimas a que se refieren. ¿Qué más? Tripsina, quimiotripsina, ¿para qué? ¿Los qué? Tripsina, quimiotripsina, ¿pero qué parte de los alimentos? Para descomponer los alimentos en nutrientes y neutralizar los ácidos estomacales. Facilita la cena de digestión y absorción adecuada. ¿De qué parte del alimento? ¿De las proteínas, de los lípidos, de los carbohidratos? No, porque la proteína la pide. Para la proteína la pide. También tenemos ribonucleasas y desoxirribonucleasas también que se producen ahí. ¿Para qué? La lipasa. La lipasa, lípidos, sí, pero esas que les acabo de nombrar para que yo no les puse a leer eso, me cayó. ¿Cuál es, profe? La tripsina, quimiotripsina, ribonucleasas, desoxirribonucleasas.
Dice que es para descomponer proteínas en aminoácidos. Ajá. ¿Quién? ¿Cuál? La tripsina y Quimiotripsina. quimotripsina. Y la ribonucleasa y desoxirribonucleasas. Las nucleasas descomponen los ácidos nucleicos. Los ADN ácidos y nucleicos. ARN. ARN, exactamente, porque es que nosotros no podemos pasar a la sangre de ADN y RNA del alimento, no puede pasar, ¿sí? No puede pasar, ¿sí? Entonces, eso también se debe eliminar, por lo menos, ¿listo? Por medio de esas enzimas. Muy bien. Y también produce bicarbonato de sodio. ¿Por qué produce bicarbonato de sodio? ¿Para qué será? Para neutralizar. El HCl que viene de esto. Sí. Muy bien. Porque el intestino delgado, su pH es alcalino o ácido. ¿El estómago? El intestino delgado. Intestino acá. Sí, entonces. ¿Es alcalino o ácido? El intestino delgado es alcalino. Es alcalino, Lo único exactamente. ácido es el estómago. Ya que se produce bicarbonato. Habíamos hablado que el intestino grueso de todas las especies, ¿cuál es la función? Función. El intestino grueso de todas las especies, ¿qué función tiene? ¿Cuál es la función del intestino grueso? El intestino grueso de todas las especies, ¿cuál es su función? Convertir, ya digámoslo, pues como ya todo va a estar líquido, pues en heces. Absorción de ácidos grasos volátiles, absorción de hasta el 80% del líquido que se produce en el intestino delgado. ¿Y qué más? Bueno, entonces vamos ahora a ver esta parte, que es la parte clínica. Vimos la parte Z de ustedes. Ahora vamos a ver el MB, medicina. Yo cuando estaba aquí en anatomía hace muchos años, en la parte de consoltecnia veíamos hasta esa parte nomás de lo que estamos hablando. El recorrido de la ingesta, algunos procesos metabólicos y fisiológicos que ocurren a lo largo del recorrido de la ingesta. Pero ya a ustedes les toca saber algo de clínica. Y hablando de clínica, entonces vamos a ver los cuadrantes abdominales y vamos a hablar un poquito de la motilidad gastrointestinal. ¿Cómo clasificar? En este punto vamos a tener 4 cuadrantes. Sí. Miren que estamos viendo el intestino desde atrás, ¿cierto? Y tenemos estos 4 cuadrantes. Hay que tenerlos en cuenta. Y estos cuadrantes les vamos a dar nombre. Cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior derecho. ¿Listo? Esos cuadrantes ustedes los van a auscultar. Luego vamos a volver a hacer el cuadro que se me borró. Este cuadro acá. Y en este cuadro vamos a colocar en el primero. Vamos a clasificar la motilidad intestinal. ¿Listo? Lo vamos a colocar. Clasificación de la motilidad gastrointestinal. Acá vamos a colocar característica de la motilidad y borborismo. ¿Qué es un borborismo? Borborismo, así se escribe.
acá vamos a colocar las descargas del árbol velocidad. Válvula velocidad. Descargas de la válvula velocidad. Por aquí en la clasificación de la motilidad gastrointestinal habíamos hablado de unas. Aquí vamos a colocar 0. Inclusive de rojo, porque es malo encontrar esto. Vamos a poner 0. Aquí sigue siendo malo inclusive encontrar esto que son dos cruces. Encontrar una cruz es lo normal. Dos cruces es lo normal. Una cruz y aquí dos cruces es verde. Esto ya lo hemos visto. No, pero. Yo tengo tantos grupos que ya no sé qué es. No, pero esto no lo hemos visto. Y este acá, 3 cruces. Esto le sacan fotos, esto no es cierto. ¿Listo? Ahí. A esto que tenemos con 0, le vamos a decir que es amótil. Es amotilidad, amótil. O sea, amótil es que no se mueve, ¿cierto? Amótil. Aquí, hipomótil. Aquí, normomótil. Y acá, hipermótil. ¿Listo? Esto es la clasificación de la motilidad, la auscultación. Cuando vayan a auscultar, ustedes van a encontrar esas 4 características. Ahora vamos a hacer una pequeña gráfica para que sepan qué es cada uno de ellos. Cuando haya motilidad, auscultamos esto. Cuando hay hipomotilidad, auscultamos algo así. Cuando hay normomotilidad, auscultamos así. Esto es mejor explicarlo así porque es que en los libros no sale algo definido para decir que es normomótil. E hipermótil, auscultamos algo así. ¿Listo? Si estamos hablando de las descargas de la válvula no se caen, yo le había dicho cómo era. Acá. Amótil. 0 descargas en 2 minutos. Hipomótil. Menos de 2 descargas en 2 minutos. Normomótil. De 2 a 3 descargas en 2 minutos. Hipermótil. Más de 3 descargas en 2 minutos. Ya con eso podemos trabajar bien. ¿Qué es un borborismo? Esta gráfica es de mi autoría. Pónganle si quieren aquí la una. ¿Sí? Pero es la mejor forma para mí de entender qué es amótil. Esta ahora la comparamos con esto, si alcanzamos a hacerlo algo. ¿Listo? ¿Qué es un borborismo? Entonces ya es mediodía y nos está sonando el estómago, ¿cierto? El hambre que tenemos, eso es un borborismo, ¿cierto? Sonidos intestinales, que puede ser paso de ingesta, agua o algo de gas, ¿cierto? Los borborismos se pueden escuchar de esta forma, de esta forma, de esta forma. Vamos a lo normal. Normomótil. En los cuadrantes superior izquierdo, inferior izquierdo e inferior derecho, solo escuchamos ¿qué? Borborismos.
Y en el cuadrante superior derecho, solo vamos a escuchar ¿qué? Descargas de la válvula básica. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces ahí, esto es para caballos, esto es un ejemplo de caballos, dice índices de caballos. Esto no es en general. ¿Esto es para quién? Todos los cuadrantes menos, ¿cuál? El cuadrante superior derecho. Y esto solo para el cuadrante, solo cuadrante superior derecho. Entonces, cuando vemos que es normomotil, estos picos que hay aquí es el sonido que escuchamos, el borborismo. La intensidad y el intervalo entre borborismos. Intensidad, intervalo. Intensidad, intervalo a la auscultación. ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos escuchando un borborismo con fonendoscopio claro, ¿cierto? Y los intervalos son regulares, o sea, miren que después de un borborismo casi que arranca otro y al ratico como regulares, ¿cierto? Con intervalos regulares. ¿Sí me entienden? O sea, vamos a llamar. Eso es normomotil. Y con el fonendoscopio lo escuchamos claramente. ¿Sí? Miren que se puede escuchar, es relativamente fuerte el sonido, fácilmente escuchado. Vámonos a lo patológico. ¿Qué pasa con los borborismos en hipomotil? A la auscultación, ¿qué pasa? El sonido es débil. Casi que ni se escucha con fonendo, ¿cierto? Y los intervalos son muy amplios. O sea, aquí suena por allá, al rato otra vez. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Amotil. No se escucha nada, ¿cierto? Y el otro extremo, hipermotil, se escucha Mucho. se escucha tan fuerte que inclusive no necesita fonendoscopio. Usted se puede hacer al lado del animal y escucha el sonido. ¿Sí? Y aparte de esto, Profe, o sea que cuando muy rápido, uno ¿cierto? está sentado y le suena el estómago, es eso. ¿Cómo fue? Digamos, uno está sentado y le suena el estómago. ¿Sabe cuándo les ha sonado a ustedes esto? Que sí se acuerdan. Cuando ustedes están hipermótiles, cuando se comen la empanada pasada y se suben al bus y empieza el estómago vacío a toda carrera y que llegan al baño y Pero una, que no eso es hay una que llegar a la hipermotilidad. casa. Inclusive No alcanzó la a llegar. hipermotilidad puede originar diarrea. Esta es la famosa diarrea hipermótil, que puede originarse por irritación del intestino. ¿Sí? Entonces, hipermotilidad, pronóstico bueno, normomotil, pronóstico bueno, no hay problema. Pronóstico favorable, reservado, puede ser malo. Porque cuando hay motilidad en los 4 cuadrantes, el animal les llega a ustedes al quirófano timpanizado. Inclusive puede ser tarde ya para ahí. Diagnóstico reservado. ¿Ah? Me paso de Exactamente, ¿no? Algo se tapó y a eso vamos para acá. Porque con relación a esto, entonces vamos a ver si hay alguna visera tapada. Y podemos inclusive de pronto sospechar de qué sitio se tapó. Lo que si el animal está motilado ya sería diagnóstico reservado. Sí, reservado entre hipomótil y amótil. Hablamos de diagnóstico reservado y esto más que todo es quirúrgico muchas veces. Las descargas de la válvula vesical, pues no tengo que explicarlas, estas se auscultan, ya sabemos cómo se escuchan y se tiene en cuenta el tiempo, ¿no? Y el número de descargas. Ahora vamos para acá a poner un ejemplo. Ya sabemos que el cuadrante superior izquierdo, ¿qué parte del intestino hay? Ustedes pusieron el fonendoscopio ya. Aquí está el velludo y está el colon menor. Un kilo. Aquí en esta parte está la válvula ileocecal en la base del cielo, ¿cierto? En el cuadrante superior derecho. Cuadrante inferior derecho, ¿qué tenemos? Cuerpo del ciego, colon ventral derecho, ¿cierto? Y acá el colon mayor izquierdo, en el cuadrante inferior izquierdo. Ya saben entonces qué parte del intestino hay en cada uno de esos cuadrantes, ¿cierto? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Bueno, entonces les da
tendrán, porque estos cuadrantes ustedes los llenan en el estudio de clínica. ¿Quién está en clínica o haciendo prácticas de clínica acá? ¿Ninguno? Los que están ahí. Yo veo gente con uniforme salta. De pronto no hay. Entonces aquí, bueno, pongamos esto. Una cruz. Vamos a hacer una correlación clínica de estos hallazgos que inclusive estos cuadrantes los traen las historias clínicas para llenarlos uno. Cuando hace una evaluación del sistema digestivo, está el cuadrante en el formato y usted tiene que llenar cómo lo va a escuchar, ¿cierto? A ver, ¿qué me quiere decir esto acá? Ay, que sí, como funciona. O sea, hablando de estas cruces, ¿cómo sería? Hipomótil, el cuadrante superior izquierdo, o sea que se está moviendo lento, ¿qué? El yeyuno, el colon menor, ¿cierto? Está moviéndose poquito. Listo. Allá en el otro. Cuadrante superior derecho está. O sea, la válvula ileocecal no se está escuchando. No se escucha. Ya pasaron. Inclusive pasaron 2 minutos y no se escuchó nunca nada. ¿Listo? Cuadrante inferior izquierdo. El colon mayor izquierdo. Normomotil todavía está funcionando, ¿cierto? Y el cuadrante inferior derecho, amotil también. Entonces, imagínense esto como la autopista. Estamos así, ¿cierto? Y entonces venimos desde bien allá, desde la 100. Los carros están fluyendo, están normomótiles. Pero cuando vamos llegando a las 170, primero hipo y después amótil. ¿Por qué? Porque se va llenando ese sitio. Ahora, ¿dónde está, con base en eso, dónde estará la obstrucción? ¿Sí? En el ciego, muy bien. Esto está obstruido. Los carros que vienen por el yeyuno, o sea, el intestino delgado, están bajando la velocidad. Porque ya esto se tapó. Y lo que está después del trancón, ¿qué pasa? Vuelve a bajar la velocidad, ¿cierto? Usted pasa el trancón y arranca otra vez. Esto después. ¿Sí? Sitio de obstrucción. Antes de la obstrucción. Después de la obstrucción. ¿Sí? Esto quiere decir que la base del ciego y el cuerpo del ciego están obstruidos de alguna forma. Puede ser una impactación del ciego, se llama esto. Y lo que está llegando por el intestino delgado, ¿qué pasa? Llegaron a un punto donde hay obstrucción, taponamiento. Entonces ellos también empiezan a llenarse. Y recuerden que una víscera, entre más se llene, menos se mueve. Hasta el punto donde está el punto ya de reventarse, se queda totalmente quieto. Entonces tenemos el ciego impactado, obstruido. Lo que viene por el intestino delgado cuando llega acá, ya empezó a bajar la velocidad porque encontró un sitio taponado, por la autopista. Y acá, después del taponamiento, esto va después del ciego, ¿cierto? Esta parte del intestino, colon mayor, ¿qué pasó? Allá no hay obstrucción, entonces están dando todavía, ¿sí? Entonces, con un cuadro de estos decimos que la obstrucción está pues en el ciego. Y que ya se empezó a obstruir también el intestino delgado, ¿sí? ¿Sí es lo fácil? Esto no es para llenar una historia y ya, esto es para hacer una correlación clínica. Y esto solo con un fonendo. Este diagnóstico tan valioso les costó 20.000 pesos que van un fonendoscopio y ya. ¿Sí? Esto también lo podemos hacer por palpación. Entonces ustedes metieron la mano por palpación por aquí, por el recto. La metieron acá. Y palpamos los mismos cuadrantes con la mano. ¿Qué voy a palpar yo acá? Metí la mano por el recto, y me fui al mismo cuadrante, porque los mismos cuadrantes se palpan también. Se auscultan y se palpan. Me fui por el recto y ahora palpé esto. ¿Qué palpo acá? No se puede porque está por dentro del cielo. Y tampoco se pone la base.
Pero miren que cuando palpo aquí hago presión un poquito, saco la mano y queda la La huella. válvula. La base del ciego. Y si palpo el cuadrante inferior derecho, miren que yo no veo, meto la mano un poquito y queda la huella de los dedos. Se llama consistencia pastosa. Cuando usted mete la mano y queda la huella en alguna víscera, consistencia pastosa. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay impactación. Concordante con lo que esculté. Por acá, ¿ya bien? De Juno. Y fíjense que ahora aquí yo nunca sentía nada. Y ahora empecé a sentir como unas mangueras gruesitas que se empezaron a formar aquí. Se está impactando, se está también tapando el vello, ¿cierto? Exacto. Y acá no palpo nada. Porque de aquí hacia atrás recuerden que se está moviendo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Eso es ponerle lógica, eso no es de aprenderse las cosas de memoria. Lo único es aprenderse el recorrido y el gesta, topografía abdominal, y el resto usted lo saca por deducción, ¿no? Profe, ¿cómo es que se llama cuando uno toca y se marcan los dedos? ¿Qué? ¿Cómo se llama cuando uno toca y se marcan los dedos? Consistencia pastosa. ¿Se acuerdan de la estratificación ruminal? Sí. ¿Cuál parte de la estratificación ruminal debe ser pastosa? Los sólidos. ¿Y dónde se encuentran? ¿Arriba, en la mitad? Abajo. Ah, no, los sólidos como al medio. Como en el medio. Sí, sí, sí. Ahí en el saco dorsal, en la parte inferior, ¿cierto? Sí. Así es, exactamente. Eso es, cuando trabajen con producción equina o medicina interna equina, le meten el puño cuando están haciendo práctica y verán que queda levemente la huella de los nudillos ahí. ¿Listo? ¿Entendido esto, muchachos? Muy fácil. Bueno, entonces, esa es nuestra última clase. El próximo viernes, porque pues nos vemos hasta el otro viernes, tenemos... no, evaluación no tenemos con ustedes. Consistencia semicircular. Tenemos... Ya hicimos la evaluación de cabeza y cuello, ¿cierto? Sí. Sí. Tenemos evaluación de esto. De hoy en 8. ¿Listo? O sea, solo lo del alimento y... Lo que alcanzamos a ver después de cabeza y cuello de allá para acá. Que yo diría que más que evaluación parece como un quiz, ¿no? Solo lo de la ingesta. Entonces vamos a ver lo de digestivo, hacemos la evaluación. Sería semana 15 evaluación de esto. Y semana 16 entrega de notas, reclamos y presentación de los que deben con excusa en mano, o sea, recuperatorios. Semana 16 para hacer esas cosas, por favor. ¿Listo? Entonces estudien esto, por favor, para de hoy en 8, que sería como la última nota que nos toca. Mucha